Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día quiero hablarles acerca de las contracciones en negativo del verbo to be. Y vamos a repasar una palabra muy especial, muy utilizada en las canciones en inglés. Esta palabrita que ustedes están viendo sobre mi cabeza no puedo alcanzar, pero sí puedo resaltarlo para ustedes. Les estoy hablando de la palabra A-I-N-T, ain't, ¿no? Que se utiliza con mucha frecuencia en las canciones en inglés. Para ello, para entender mejor esta palabra, vamos a retroceder un poco y hablar acerca, ¿no?, de las contracciones en negativo del verbo to be, porque tiene mucho que ver esta palabra ain't con el verbo to be. Primero vamos a hablar del presente, posteriormente te estaré hablando del uso de las contracciones en negativo del verbo to be en pasado y también en futuro, y obviamente vamos a hacer algunas recomendaciones de las canciones que tú puedes escuchar para que entiendas mejor la lección de hoy día. Bien, entonces comencemos con la primera parte, ¿no? Nosotros sabemos que el uso de las contracciones son muy importantes para poder hablar con fluidez, con naturalidad. Desde ya, obviamente, AFI School, Aprende Fácil Inglés, te recomienda que cuando tú tengas una conversación informal, casual, con amigos, compañeros, en cualquier reunión, trate de utilizar muchas contracciones y eso te va a hacer parecer que eh, eres un hablante fluido o hablante nativo del inglés. Ya, entonces justamente para eso sirven estas contracciones. Las contracciones se puede escribir sí, y es de esta manera, como por ejemplo I'm. ¿Qué es la contracción? La contracción es la unión de dos palabras y le convertimos en una. Y en vez de decir I am, decimos solamente I'm, lo convertimos en uno, ¿no? Para hablar con más rapidez, obviamente. De hecho, te recomendamos que no las uses en conversaciones formales, en situaciones formales, ¿no? Cuando redactes un currículum o una carta a empresas donde se necesita el uso de profesionalismo, ¿no? Se necesita formalidad, no tienes que hacerlo. Pero en todo lo demás situaciones sí intenta usarlo con mucha frecuencia. Entonces te decía que la contracción es la unión de dos palabras y convertirlo en una, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el I am, el pronombre personal I y el verbo, ¿no? El verbo to be am, que sería ser estar, yo soy, yo estoy, ¿no? Hemos unido esas dos palabras y lo hemos convertido en uno, sería I'm. I'm. Al escribirlo, obviamente, como te estarás dando cuenta, en vez de a, ¿no? En vez de una de las vocales que pertenece al verbo to be, reemplazamos por un apóstrofe, ¿no? Por un apóstrofe. Usted está pudiendo apreciar ahí que se reemplaza con un apóstrofe. Entonces ya no sería I am, sino sería I'm not. Me estoy demorando un poco en explicarte esta primera parte porque todo lo demás es lo mismo. Por ejemplo, cuando decimos you are, ahí hay dos palabras. You are, ¿no? Para contraerlo, hacerlo más rápido al momento de escribir o hablar, que es lo más importante, ¿no? Lo unimos y lo convertimos en uno. Your. Por ejemplo, your student, tú eres estudiante, ¿no? Your teacher, tú eres profesor. Lo mismo para he is, se convierte en his, para we are, we're, o para they are, there. Para negarlo, sabemos todos que solamente hay que añadirlo después del verbo to be la palabra not, N-O-T, not. Entonces ya estamos negando. I am student. I am not student, ¿no? En contracción sería I'm student, afirmativo. I'm not student, negativo. Ahora, como podrás apreciar, aquí después de la primera persona, por ejemplo, segunda persona, you're, he's, we're, there. Después de la primera persona tienes una segunda alternativa, ¿no? De usar el negativo contraído del verbo to be. Como en este caso, ¿no? Tú puedes unir las dos primeras, el you are, por las dos últimas, ¿no? Que vendría siendo el are y el not, como en este caso, el are y el not. Acá hay dos palabras, are not. Al unirlo lo convertimos en uno, aren't, ¿no? Resulta una nueva palabra, aren't. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Lo mismo para todos. Para he is,
¿no? Vendría siendo he's not o he isn't. We're not o we, completo we, aren't. They're, porque estamos uniendo dos, they're not o they aren't, ¿no? Aren't. Recuerde que acá en la tercera persona, en he, también debimos incluir a la palabra she y a la palabra it, ¿no? Al pronombre personal, she o it, que también es considerado como tercera persona, cuando nos referimos she a ella o it a un objeto o animal. Bien, ahora te voy a hablar, vamos a pasar a esta palabra, ¿no? A la palabrita más importante de la lección de hoy, al que nos ha traído justamente a esta lección del día de hoy. Entonces, ain't no es otra cosa más que el equivalente a toda esta columna, toda. Aren't, isn't, ¿no? Nada más, aren't, isn't, todo, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes decir, en vez de you aren't, tú puedes decir you ain't. Un ejemplo, por favor. Miren, por ejemplo, yo quiero decir, tú no eres profesor, you aren't a teacher. Yo puedo reemplazar ese aren't y utilizar ain't. You ain't a teacher. Lo mismo con todo. He ain't a teacher. We ain't a teacher. They ain't. Ellos no son. They ain't a teacher. Bien, continuamos. Seguramente te estás preguntando, ¿y puedo utilizar con la primera persona? Sí, también, con todos. Ya por eso le hemos puesto acá all PP, pronombres personales, todos. Aquí sería I ain't a teacher. Yo no soy un profesor. I ain't a teacher. Bien, eso fue la palabra más importante de hoy. Así que a partir de ahora ya vas a poder utilizar con mucha seguridad, ¿no? Esta palabra. O cuando la escuches en tus canciones favoritas de inglés ya vas a saber el significado de ain't. Bien, para culminar vamos a hablar también, ¿no?, de las contracciones en pasado del verbo to be, que sería was not. Aquí hay dos palabras. Al contraerlo se convierte en uno, wasn't. Y acá también hay dos palabras, were not. Al contraerlo se hace una palabra, weren't. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Con cuál uso wasn't y con cuáles utilizo weren't? Para explicártelo, voy a... déjame borrar los resultados anteriores para poder explicártelo mejor esta segunda parte, ¿sí? Entonces, te decía... déjame tomar un plumón diferente también, por favor, para resaltar. Te decía, ¿no? Te decía que acá tenemos dos palabras unidas. Obtenemos como resultado una sola palabra, wasn't. Aquí hay otras dos palabras que al unirlo obtenemos un resultado, obtenemos, ¿no?, una sola palabra, weren't. Que debemos pronunciarlo así, wasn't, como una sola palabra. Tenga cuidado en eso, tenga muy en cuenta eso. El weren't igual, tienes que pronunciarlo como una palabra, weren't, no como dos, ¿no? Cuando realmente ahí están dos. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar wasn't? Wasn't vas a utilizar con los singulares. Por ejemplo, la primera, I wasn't, singular. Y con, obviamente, la tercera persona, ¿no?, que también vendría siendo singular. Acá, recuerda esto. He, también ahí está she, también está it. Y con todo eso vas a utilizar wasn't. Y con todo lo demás, con you, we y they, vas a utilizar el weren't. Con todos los demás vas a utilizar el weren't, ¿sí? Déjame tomar un color diferente de plumón para que se resalte mejor. Entonces, como te decía, un ejemplo, ¿no? A ver, en I wasn't working. Yo no estaba trabajando. I wasn't working.
O un ejemplo con weren't. They, ¿no? Por ejemplo, they weren't, en pasado, ¿no? They weren't secretaries. Ellas no eran secretarias. They weren't secretaries. Ok. Ahora vamos a pasar al futuro, ¿no? A las contracciones negativas del verbo to be en futuro. Acá hay dos palabras. Sorry, acá won't. Acá hay dos palabras. Al contraerlo se ha convertido en una sola, ¿no? En won't. Acá hay will. Acá está la palabra will, que es futuro. Will. Y está el not. Ustedes pueden apreciar acá. N apóstrofe T. Ese apóstrofe está reemplazando al vocal O, ¿no es cierto? Al unirlo ya sabemos que unimos dos palabras y a una de ellas en una de las palabras, vamos a quitar el vocal y lo vamos a reemplazar por el apóstrofe, como en este caso al not le hemos quitado la vocal y le estamos reemplazando por un apóstrofe. Ahora, este es un poco extraño porque will debería quedarse como tal, para que sea willing, ¿no? Pero no existe el will, por algún motivo que no sabría explicarte. Este will se convierte en wo, en wo, won't. Entonces, el negativo del verbo to be en futuro vendría siendo won't, won't be. Ejemplos. A ver, yo no seré profesor, por ejemplo, ¿no? Tomamos el primer pronombre personal. I won't be a teacher. Yo no seré profesor. I won't be a teacher, por ejemplo, ¿no? They, ellas no serán secretarias. They would be secretaries. Recuerde que they es tanto para ellos y para ellas. ¿Ya? Bien. Y obviamente ya para terminar, a ver, déjame tomar un plumón diferente, por favor. Ya, para terminar, te vamos a recomendar que escuches, ¿no? Que escuches unas dos canciones por lo menos donde se utilizan esta palabrita, ¿no? Donde utilizamos la palabrita eight. Una de ellas es la de Elvis Presley, muy conocida, y otra es la de Selena Gómez, que posteriormente te voy a mostrar el título. A ver, primero la de Elvis Presley. Aquí tengo el you, que es el pronombre personal, y acá le falta algo. ¿Qué creen que le falta? Estamos hablando del verbo to be en contracción, en negativo y contraído. ¿Qué le faltaría? You are not, ¿no es cierto? Contraído sería you aren't, ¿no es cierto? Perdón, eso es de you, acá esto. You aren't, ¿no? Sería you aren't. Eso es lo que le falta acá. Pero, ya te dije, eso puede ser reemplazado, ese aren't puede ser reemplazado por ain't. Y si tú buscas esta canción en inglés de Elvis Presley, muy conocido, muy conocida esa canción, no lo vas a encontrar como aren't, lo vas a encontrar como ain't. You ain't nothing but a hound dog. Tú no eres más que un tipo de perro, no este tipo de perro. Y bien, lo tenemos ahí. Búscalo ahora mismo esa canción en YouTube y escúchalo. You ain't nothing but a hound dog. Otra que mencionaba es la de Selena Gómez, ¿no? Donde dice que después de todo, cuando tú estás perdido, estás borracho, estás solo, ¿quién va a ser la que te va a atender? ¿Quién te va a asistir? Y ella dice, no, yo no soy, por si acaso, yo no soy. Con un sentido un poco en futuro, como que yo no voy a ser esa persona, ¿no? También te recomiendo entonces, a Cool les recomienda que puedan escuchar esta canción de Selena Gómez, It Ain't Me. Yo no soy. Bueno chicos, con eso hemos finalizado esta lección, espero que les sirva de mucho. Como siempre recuerden que ustedes pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Y también proponernos otras lecciones, ¿no? Otras dudas, pronunciación, qué tema más les interesa saber para poder tocarlos, ¿no? Y explicarlos al detalle con ejemplos. Bien, de hecho también vamos a dejar el link de estas dos canciones en la parte inferior, en los comentarios, ¿sí? Para que ustedes solamente puedan darle clic y lo puedan escuchar tantas veces hasta que ya lo puedan entender, el uso del ain't. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, hasta la próxima. Gracias.